Hablando de se lo tuvo que comer, ¿cómo comemos los argentinos carne? Y más en un año como este, y quiero charlar con Mariano D'Amore, que es vicepresidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores, sobre el consumo de la carne vacuna de los argentinos, si cayó, si subió. Desde aquel pico, ¿se acuerdan? En 2008, si no se los resumo, que llegó a unos casi 70 kilos por habitante en febrero de 2008, que fue noticia en todos los medios nacionales e internacionales. Y el mes pasado me parece que cayó bastante. Pero bueno, vamos a preguntar a la gente que sabe. Mariano, buenas tardes. Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Gracias por el llamado. Gracias por atenderme, Mariano. Por favor. ¿Cómo viene el año cárnico 2021? En términos de carne vacuna, la situación, como lo comentabas al principio, viene cayendo, pero es un fenómeno que se repite casi hace más de una década. Lentamente el argentino está consumiendo, en términos per cápita, cada vez menos carne, pero eso tiene que ver con un estancamiento en la producción. Es decir, la población sigue aumentando, pero la producción de carne sigue siendo la misma o la variación es muy insignificante, razón por la cual en términos per cápita hay cada vez menos carne. Esa es la razón por la cual per cápita la cantidad de carne disponible es menos, al margen ¿Y que... por qué la carne disponible es menos? ¿Hay una razón específica? Porque está estancada la producción hace 50 años. Te digo un dato, mirá, para que vos tengas una idea, Sebastián, hoy se produce casi lo mismo que hace 50 años y tenemos 75% más de población. Hoy se produce la misma cantidad de carne que hace 50 años y hay 75% más de población. Es así, exactamente ese es el dato que hay que tener en cuenta. Y antes se consumían 100 kilos per cápita u 80 y ahora se consumen 50. Por la sencilla razón de que hay un estancamiento en la producción producto de... Pero también hay otros actores, Mariano, ¿no? Pero perdóname que te haya interrumpido, Mariano. Sí. Pero también hay otros actores y también hay otras tendencias alimenticias y otras preferencias. Correcto. ¿O eso no incide? Sí, tiene incidencia. En términos totales de carne estamos aproximadamente en cerca de 120 kilos per cápita, cuando el promedio a nivel mundial es de 40 o un poco menos de 40, nosotros estamos consumiendo casi 120 kilos de todas las carnes. 50 kilos de carne vacuna y bueno, el resto entre pollo, cerdo y las otras carnes, ¿sí? Principalmente pollo y cerdo. En el resto del mundo se consumen cerca de 40 kilos per cápita de todas las carnes. Acá consumimos el triple en términos de todas las carnes. Así que ahí tenemos un parámetro que, si se quiere, en términos de proteína animal, estamos más que bien abastecidos per cápita. Eso no quiere decir que toda la gente acceda a la carne, ni mucho menos. Estamos hablando siempre de promedios, que eso quizás esconde un poquito la realidad, porque hay mucha gente que consume más y mucha gente que consume mucho menos. ¿A qué se atribuye? Sí, al margen. Sí. No, al margen de eso es un dato importante en términos de disponibilidad de proteína animal para la población, que existe y excede la que necesitamos. Hablemos de precio, Mariano. Sí. Muchos dicen, y la carne viene atrasada. En algunas carnicerías, acá en Bahía Blanca, no hablo de Capital Federal, un corte de novillito, bueno, 800 mangos, 700 según, oferta, animal gordo, viejo alguno, 550, 600, según las calidades. No te voy a contar a vos, que sos un conocedor de la historia. Pero quiero que le cuentes a la gente cuánto vale hacer un animal. Breve. Pastura, sí. Insumo, cadena. ¿Quiénes son los actores que intervienen en la cadena? ¿Cuánto se le paga el productor el kilo vivo en pie y cuánto llega a la góndola? Para que la gente sepa. Correcto. Para que la gente sepa desde el génesis el costo y la venta final. ¿Podemos hacernos ese ejercicio? Sí, viene excelente la pregunta para que la gente entienda cuánto tarda en producirse un kilo de carne desde que nace el animal o incluso antes, porque la decisión que toma el criador desde el momento en el que decide criar un animal no es desde el momento en que nace el animal, sino desde que retiene la ternera, la recría, le da servicio, la deja 9 meses de gestación, le hace criar el ternero, le desteta el ternero, ese ternero se recría, después lo puede comprar un invernador, lo puede comprar un filotero, lo que hacen engorda de corral, y después de eso se engorda y después de eso va a la faena. Estamos hablando de que en todo ese proceso puede ir desde 4
a 3 años. Depende del proceso final de engorde. Pero aproximadamente estamos hablando de un proceso que lleva 4 años, desde que se decide tomar de que toma la decisión de retener un animal para criar y después destetarle un ternero y engordarlo. Así que estamos hablando de un proceso muy largo y quizás no, estoy casi seguro que sea el factor que determina por qué la producción de carne argentina está estancada. ¿Por qué? Porque es una actividad que requiere estabilidad durante un largo plazo, y en Argentina, en los últimos 20, 30, 40, 50 años, estabilidad de largo plazo me parece que no hemos tenido casi nunca. Así que ese es el principal elemento, a mi criterio, que se puede dar como explicativo de por qué el estancamiento en la producción de carne vacuna. Ahora vayamos a la pregunta respecto al precio. Hoy, por ejemplo, un engordador recibe, cuando vende a frigorífico, entre 180, 170, 190 pesos el kilo de su animal gordo, que es el que se consume mayoritariamente. Hoy ese valor, después de pasar por el proceso de transformación, va a la faena, al desposte, a la distribución y a la venta minorista, llega a la góndola entre 3 y 4 veces el valor que recibe el productor. Eso pasó históricamente, porcentaje más, porcentaje menos, pero siempre recibía el productor entre un 25 y un 30% de lo que termina valiendo en la góndola, ¿sí? Uh-huh. Ahora, producir un animal hoy depende del sistema de producción. En algunos casos esto va a resultar quizás un tanto llamativo lo que voy a decir, pero por ejemplo los engordadores a corral hoy, con el valor que tienen los granos, están perdiendo entre 2.000, 3.000 o 4.000 pesos por animal al momento de venderlo a faena. ¿Qué quiere decir esto? Que están perdiendo plata por producir un animal que va a faena. ¿Y por qué se permite esa pérdida de dinero y tanto? 2, 3, 4.000 pesos. Y porque las circunstancias del mercado dan eso, Sebastián, y hoy el mercado no permite que el valor del gordo, que es el que se toma como referencia, le pague por encima del valor de producción. ¿Y quién gana en la cadena? ¿O el que más gana? A ver, uno puede repartir de toda la torta del valor de la producción de la actividad ganadera. Hay momentos del año en los que gana un sector, hay momentos del año que gana otro. La actividad de engorde hoy, la foto de hoy, yo me estoy diciendo la foto de hoy. Hoy 2021, hoy, con este panorama, con esta lluvia, con este sector agropecuario. Sí. El que engorda corral pierde plata, el que engorda pasto sale muy finito, depende del sistema de producción, pero sale muy finito. Quizás hoy los criadores, que son los que venden el ternero a los engordadores, están en una situación relativa mejor al respecto a los otros eslabones de la cadena. ¿Por qué? Porque ahí está sobrevaluado el valor del ternero, porque hay tanta incertidumbre en la economía y en el sector, que los distintos eslabones del sector están con pocas ganas de quedarse con pesos en la mano, y hay una alta demanda de terneros en este momento, y razón por la cual el valor del mismo está por encima del promedio histórico, ¿sí? Por eso el criador hoy está en una situación relativa mejor. ¿La carne está barata o está cara? No, esa es una respuesta que no te la voy a dar tan fácil, pará. ¿Por qué? Por eso te la pregunté. He tenido algunas discusiones, más que discusiones, intercambios con algunos amigos, sobre todo que no conocen mucho del sector, y me dicen, che, Mariano, está re cara la carne. Entonces yo trato de explicarles por qué no hay que decir que la carne está cara o está barata solamente con la percepción de lo que vale el kilo. ¿Por qué? Porque hay el consumidor tiene una idea en el imaginario que cuando varía el precio de la carne de manera por ahí abrupta, cosa que sucede de manera frecuente, anualmente, no muchas veces, sino que por ahí una vez al año pega un salto la carne, entonces la foto o la imagen que queda al consumidor es que la carne se fue a las nubes, pero después la carne se mantiene estable durante 10 meses, y eso la gente no lo termina de percibir y pierde muchísimo en términos reales durante mucho tiempo. Claro, Mariano, salvo que
el combustible Sí. pegue los saltos que está pegando Bueno, y después la cadena impositiva sea tan feroz como lo viene siendo hace bastantes sí, décadas bueno. también, y siempre se agreguen precios. Pero no puede ser que, por ejemplo, estás en una provincia, pasa el camión frigorífico de una provincia a la otra, que por el precinto, que por este, ¿verdad? Ya tenés un 15% más de... o sea, meramente por pasar de provincia o de jurisdicción, a veces se incrementa por la carga impositiva un 15% o Sí, más. esas distorsiones que Es se terrible deben eso también, ¿eh? a cuestiones de decisiones políticas o quizás legislativas que generan beneficios para una provincia o para una región que, bueno, escapan a cualquier análisis desde el punto de vista de la distribución equitativa. Pero bueno, eso es una realidad, la Argentina tiene esas distorsiones y lamentablemente hay que lidiar con ellas. Y yendo un poco al punto que tocaste respecto a la cadena, a la estructura o la incidencia impositiva, eso tiene un impacto tremendo en esto que les comentaba al principio, que tiene que ver con que el productor recibe 180 pesos, 170 pesos por el gordo y el consumidor termina pagando 700 o 800 pesos el kilo de carne. Uh-huh. Ahí en el medio de eso tenemos márgenes de los distintos eslabones, alta carga impositiva, costos de distintos intermediarios, costos de flete, etcétera, etcétera, que van sumando y que, bueno, al final llegan al valor que todos conocemos al consumidor. Y con este panorama que nos has contado, te quiero preguntar cómo es la producción de carne hacia el exterior de la República Argentina. Me acuerdo de la cuota Hilton, me acuerdo de ser uno de los principales actores dentro de la exportación por la avidez y la calidad de la carne. ¿Sigue siendo así? Sí, eso no cambia porque la Argentina tiene un prestigio a nivel internacional que pocos países tienen, producto de que la posibilidad de producir carne vacuna como se produce en la Argentina, hay muy pocos países que lo pueden hacer, producto de las características de sus tierras y de su genética y de su historia ganadera, razón por la cual, por suerte, ha podido mantener durante muchas décadas una calidad de carne inmejorable, le diría. Uh-huh. Y hoy, por ejemplo, a nivel internacional, recuperamos parcialmente el terreno perdido en la década anterior, y hoy estamos entre el quinto o sexto exportador mundial, con un volumen relativamente alto en términos históricos, pero que sigue siendo todavía bajo si se lo proyecta en términos de la potencialidad que tiene el país. Uh-huh. Ahora, el interrogante es el siguiente: si hace 50 años tenemos la misma producción de carne, pero tenemos un potencial muy grande para incrementarlo, el interrogante está en si vamos a poder lograr incrementar la exportación en base al nivel de producción que tenemos bajo o estancado hace tanto tiempo. ¿Y qué se propone desde la Asociación de Ganaderos y Agricultores de la República Argentina? Mariano Damore, con quien estoy charlando, es vicepresidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores, como para revertir esta situación y poder tener una mesa de charla y crecer en ese sentido, Mariano. Reglas de juego claras durante un tiempo sustancialmente largo. Uh-huh. Eso permitiría despejar. ¿Cuáles son las reglas que dudas? No son claras? Y hoy, por ejemplo, no hay certidumbre impositiva. Uno no sabe si se va a aumentar los derechos de exportación, se va a cerrar las exportaciones. Hay mucha incertidumbre respecto a cómo funciona la cadena, y eso genera que las señales hacia la inversión, hacia las decisiones que se toman en una actividad que requiere, como les dije al principio, un largo plazo para que maduren y puedan retribuir al capital invertido, muy poca decisión para que eso se concrete. Y bueno, a eso sumémosle poco acceso al crédito a largo plazo, que no es solamente para la actividad ganadera, para hacer un crédito hipotecario, para una construcción, para una fábrica, para lo que sea, no hay acceso a financiamiento de largo plazo. Hacen un combo negativo para que esto prospere. Uh-huh. Y otra cosa que juega como factor en contra es que hoy estamos en una situación de altos precios de los granos,
y hay competencia en la utilización de la tierra para ganadería o para agricultura. Entonces, si uno tiene la posibilidad de sembrar para cultivar algún grano comercial, lo puede hacer y quizás pueda obtener un margen superior que si lo dedica a la ganadería, que además de tener que hundir mayor capital, requiere de mucho más largo plazo, razón por la cual ahí ya tenemos un factor negativo, porque el productor o cualquier inversor va a decidir tener una renta un poco más rápida en una actividad más segura, que es la agricultura. Mariano, ¿vamos a la parrilla? Vamos. ¿Qué punto? ¿Medio? ¿Qué No, sangre? cocido. Asado, sí. vacío, chorizo, morcilla, molleja. Armame tu asado. En ese orden. En ese orden. Vamos, Mariano, todavía. ¿Y para pasarlo? ¿Qué color? Para pasarlo, Malbec. Malbec, ahí va. Me parece que el asado se viene enseguida. Avísame, Mariano, cuando esté por estos lados, porque Cuando quieras. Siempre es lindo reunirse, y más si es con algo tan pero tan nuestro como es el asado, para seguir charlando de todos estos temas tan pero tan importantes. Mariano, te mando un abrazo, gracias por la charla, muy Gracias, ilustrativa. Sebastián, cuando gusten. Por favor, gracias a vos.